Este caso ocurrió en Estados Unidos. Murray Troy Travis, nacido el 25 de octubre de 1965 en la decadente St. Louis, Missouri, Travis creció en medio de la pobreza y el olvido. Las calles ásperas de la ciudad moldearon su infancia, y aquellos que convivieron con él apenas recuerdan su presencia, excepto por un detalle inquietante. Había algo en él, algo extraño. El tiempo pasó y, en 1985, se graduó, pareciendo estar destinado a una vida común. Pasó 2 años sirviendo en la reserva del ejército, aprendiendo a tratar con cuerpos, dientes y heridas. Después de eso, vagó por trabajos temporales, transportistas, hogares de ancianos, empleos sin identidad. Un hombre invisible, sin marcas, sin sospechas, y quizás eso era lo más aterrador de él. Pero algo oscuro crecía dentro de Travis. En 1987, su vida comenzó a desmoronarse. Fue entonces cuando el crack encontró su camino hasta él, o quizás fue él quien lo buscó. Lo que comenzó como una adicción pronto se convirtió en una espiral fuera de control. En 1988, a los 23 años, ya no era un hombre, sino una sombra consumida por la necesidad. $300 al día en droga. Una cantidad imposible para alguien como él. Entonces, la necesidad se convirtió en crimen. Y el crimen se convirtió en rutina. Fueron solo 8 días. 8 días en los que vagó como un espectro por las calles de St. Louis, eligiendo objetivos pequeños y fáciles. Tiendas de zapatos, cajas registradoras, rostros aterrorizados ante un hombre cuya mirada siempre estaba vacía. 5 asaltos en poco más de una semana. Pero eso fue solo el comienzo. Porque Murray Travis no era solo un ladrón. Era algo mucho peor. Cuando la policía finalmente puso sus manos sobre Murray Travis, no hubo resistencia. Ningún intento de fuga, ninguna agresividad. Al contrario, los oficiales que lo arrestaron lo describieron como alguien educado, casi dócil. Como si el hombre al que esposaban no tuviera nada que ocultar. En el tribunal, Murray mantuvo la misma postura. Alegó que el uso excesivo de drogas había borrado su memoria de los crímenes. Habló con humildad, pidió clemencia, juró que había completado la rehabilitación y dejado el crack atrás. Pero las promesas de un adicto rara vez tienen peso ante la justicia. Antes de cumplir 24 años, escuchó su sentencia: 15 años de prisión. La celda estrecha y los gritos ahogados de las noches pesadas pronto se convirtieron en su nueva realidad. Pero no lo soportaba. Apenas 2 meses después del inicio de su condena, Murray escribió una carta al juez. Su caligrafía era temblorosa, llena de desesperación. Decía que la prisión era insoportable, que lloraba todas las noches antes de dormir, que su mente se estaba fragmentando. Imploró reconsideración. El juez nunca respondió. Pasaron 5 años. 5 años en los que algo dentro de él se moldeó, se ajustó, esperó. Entonces, en 1994, llegó la libertad condicional. Travis estaba libre. Tenía 29 años. Parecía un hombre cambiado. Sus vecinos lo describían como alguien discreto, incluso amable. Una señora que vivía en el mismo edificio recordaba cómo siempre tarareaba al entrar al sótano compartido. Un aviso para que ella supiera que estaba allí y no se asustara. Un gesto educado, o un juego psicológico. Otro vecino, que solía beber con él, nunca notó nada extraño. Y eso, mirando hacia atrás, era precisamente lo más inquietante. Porque no pasaría mucho tiempo antes de que Murray Travis revelara lo que realmente era. El cazador que acechaba en las sombras. El destripador de las prostitutas. A principios de los años 2000, consiguió un trabajo como mesero en el restaurante de un hotel. Un trabajo común, un entorno común, una vida común, en la superficie. Pero había momentos en los que la máscara se deslizaba. Una tarde cualquiera, un compañero llamado Dave mencionó que el coche robado de un amigo había aparecido quemado en East St. Louis. Una conversación casual, un comentario trivial. Pero la respuesta de Murray fue demasiado rápida. Sin mostrar sorpresa, murmuró: East St. Louis es un buen lugar para deshacerse de cosas. La policía no patrulla mucho por allí. Dave sintió un escalofrío. Lo que debería haber sido solo una observación parecía cargado de conocimiento. Pero, ¿conocimiento de qué? No lo sabía. Aún no. Murray Travis sabía esconder su verdadera naturaleza. Sonreía, era educado, parecía normal. Tenía un trabajo, vecinos que confiaban en él e incluso una novia, Julie. Ella era joven, llena de ambición,
una pasante de la emisora KDL News, soñando con el día en que se convertiría en una gran periodista. Pero lo que Julie no sabía, lo que nadie sabía, era que el hombre con quien compartía momentos de intimidad era un depredador al acecho. Una noche cualquiera, durante una conversación sin importancia, Murray lanzó una pregunta extraña. ¿Han hecho algún reportaje sobre las prostitutas que están siendo asesinadas? Julie frunció el ceño. ¿Qué asesinatos? Nunca había oído hablar de algo así. La policía no había divulgado nada sobre un posible asesino en serie. Pero Murray no solo hablaba como si supiera, ya lo llamaba por su nombre correcto. Asesino en serie. La palabra sonó pesada, fuera de lugar. ¿Cómo sabía él que había un asesino en serie antes de que la propia policía lo confirmara? El instinto de reportera de Julie se encendió y llevó la idea a su jefe. Pero cuando mencionó el posible caso, fue recibida con escepticismo. No había registros, ninguna información, ningún informe oficial, pero los cuerpos ya estaban allí. Entre 2000 y 2001, mujeres desaparecían y reaparecían de forma macabra, muertas, abandonadas en East St. Louis y otras áreas cercanas. La mayoría de ellas tenían algo en común. Eran mujeres negras, adictas a las drogas, sin hogar, sin nadie que notara su ausencia lo suficientemente rápido. La policía guardó silencio, hasta que, 3 meses después de la conversación entre Murray y Julie, la noticia finalmente salió a la luz. Sí, había un asesino en serie. Las víctimas eran prostitutas, mujeres invisibles para la sociedad. El lugar donde estas mujeres se reunían era conocido como The Stroll. Para quienes pasaban por allí, era fácil identificar a sus habitantes. Cabellos enmarañados, ropas sucias, ojos cansados de quien no ha visto un hogar en mucho tiempo. Dependían de los clientes para conseguir lo mínimo para sobrevivir, o para alimentar la adicción que las mantenía atrapadas en esa rutina. Y Murray Travis conocía esa zona muy bien. Sabía dónde conseguir drogas, sabía dónde encontrar víctimas fáciles, sabía cómo llevárselas sin que nadie lo notara. Porque el monstruo que la ciudad temía, el depredador que cazaba a las mujeres olvidadas de East St. Louis, siempre había estado allí. Nadie sabe exactamente cuántas vidas destruyó, cuántos gritos ahogados escucharon sus paredes. Pero lo que se sabe es que su cacería comenzó el 19 de marzo de 2000 y solo terminó 2 años después, cuando la policía finalmente lo detuvo. 2 años de horror. El escenario de sus crímenes siempre comenzaba en el mismo lugar, The Stroll. Conducía lentamente por las calles oscuras, observando. Su mirada analizaba a cada mujer, buscando aquellas que se ajustaban a su gusto específico, negras, vulnerables, invisibles para el mundo. Cuando encontraba una que le interesaba, se acercaba con su actitud educada, su voz suave. Parecía un cliente más. Pero Murray Travis no era un cliente. Después de una breve conversación, las convencía para que subieran a su coche. El trayecto hasta su casa en Ferguson siempre era el mismo. Y era en ese recorrido donde comenzaba a grabar. Eso era parte de su ritual enfermizo, registrarlo todo. Les ofrecía drogas, ponía a prueba su vulnerabilidad. Luego, las llevaba a su habitación. Dormía con ellas. Pero eso nunca era suficiente. Antes del golpe final, obligaba a sus víctimas a participar en extraños rituales. Y entonces, cuando menos lo esperaban, atacaba. Un taser de alto voltaje colocado justo debajo de la clavícula. Una descarga brutal, directa al cuerpo. Su mundo estallaba en dolor, sus músculos fallaban, su conciencia oscilaba entre el pánico y la oscuridad. Las arrastraba, sujetándolas por los pies, las llevaba hacia abajo, al sótano. Al revisar las grabaciones encontradas, los investigadores describieron el sonido seco y repetitivo de los cuerpos golpeando los escalones de concreto mientras eran arrastrados hasta el subsuelo. En el momento en que cruzaban la entrada de aquella cámara, el hombre cambiaba. La calma inicial se transformaba en una furia calculada y sádica. En el centro del sótano, una viga de madera robusta servía como punto de anclaje para su ritual de degradación. Las víctimas eran desnudadas a la fuerza, esposadas de muñecas y tobillos, obligadas a arrodillarse en el suelo frío, sin ninguna posibilidad de resistencia. Entonces, comenzaba el interrogatorio. Con un tono de voz gélido, exigía saber quién estaba cuidando de sus hijos. Repetía la pregunta como si fuera una provocación, como si quisiera aplastar cualquier vestigio de dignidad. En su mente distorsionada, aquellas mujeres no eran más que fallas humanas, seres indignos que habían cambiado la maternidad por vicios y degradación. Y él quería que lo supieran. En algunos casos, las obligaba a mirar directamente a la cámara, forzándolas a dejar mensajes para sus hijos,
Un último testimonio antes de que la humillación se transformara en un sufrimiento sin retorno. Cuando se cansaba de las palabras, recurría a la brutalidad física. Las víctimas eran golpeadas con tal fuerza que les fracturaba los huesos, sus gritos ahogados por la acústica del sótano cerrado. No se limitaba a los puños, usaba cualquier objeto a su alcance para causar dolor. Cuchillos de cocina, tijeras oxidadas, incluso tenedores afilados. Deslizaba los utensilios sobre la piel de las víctimas, dejando cortes profundos que empapaban el suelo de concreto con sangre. No había prisa, no había vacilación. Cada herida abierta parecía formar parte de un ritual que solo él comprendía. Cuando finalmente decidía que ya se había divertido lo suficiente, mataba, pero no sin antes asegurarse de quedarse con algo de la víctima. Un anillo, un mechón de cabello, un pedazo de ropa rasgada. Pequeños trofeos que acumulaba como recuerdo de cada acto cometido. Las cintas de video que registraban su crueldad eran retiradas de la cámara y escondidas en una cavidad secreta dentro del sótano. En cuanto a los cuerpos, se deshacía de ellos meticulosamente, abandonándolos en distintos lugares para dificultar la conexión entre los crímenes. Las víctimas conocidas. Elise Graham, 34 años, encontrada estrangulada en Washington Park el 1 de abril de 2001. Therese Wilson, 36 años, su cuerpo fue dejado en una zanja cerca de la Highway 67 el 15 de mayo de 2001. Betty James, 46 años, apareció en una de las cintas grabadas por él. Atropellada y estrangulada, fue encontrada el 23 de mayo de 2001. Verona Thompson, 36 años, descubierta el 29 de junio de 2001, a solo 5 metros del lugar donde Therese Wilson había sido abandonada. Yvonne Cruz, 50 años, encontrada en avanzado estado de descomposición, estrangulada y brutalmente torturada, el 25 de agosto de 2001. Brenda Beasley, 33 años, estrangulada y arrojada a la basura meses después. Su ADN fue encontrado en su cuerpo y en el de Yvonne, probando su implicación. Además de estas víctimas, fragmentos de huesos y cadáveres no identificados fueron descubiertos en la región. En algunos casos, la descomposición avanzada imposibilitó la determinación exacta de la causa de la muerte. Murray no mostraba arrepentimiento. Para él, esas personas no eran más que piezas desechables. Entre todas las historias trágicas, la de Therese Wilson fue una de las más crueles. Ella no estaba sola en el mundo. Tenía una hija, Chastity, quien solía acompañarla hasta el punto donde encontraba clientes. Madre e hija compartían el mismo banco en la plaza, esperando. Era una escena repetitiva, casi cotidiana. Pero Murray Travis lo sabía. Therese siempre dejaba a Chastity esperando en el mismo lugar, prometiéndole que volvería pronto. Normalmente, la ausencia no pasaba de una hora. Pero aquella noche, cuando Murray detuvo el coche y ella subió, ya no había regreso. Él ya había decidido que no saldría con vida. La niña esperó. Los minutos se convirtieron en horas. El banco vacío a su lado permaneció así. Su madre nunca regresó. Para Murray, aquellas mujeres no eran personas. Las veía como desechos, piezas descartables, arrojando sus cuerpos en carreteras desiertas y terrenos baldíos, especialmente en la región de East St. Louis. Algunas fueron enterradas en vertederos ilegales, cubiertas por escombros, como si fueran solo otro residuo más en el paisaje decadente de la ciudad. El patrón era claro. Cada 6 semanas, un nuevo cuerpo aparecía. Los investigadores pronto notaron que los crímenes estaban conectados. El método de estrangulamiento, la brutalidad de las heridas y la forma en que los cuerpos eran abandonados apuntaban a un solo responsable. Pero no había pistas concretas. El asesino operaba en las sombras. La respuesta de la policía fue rápida. Agencias de Illinois, Missouri y el FBI formaron una fuerza de tarea conjunta. Aún así, el asesino continuaba actuando sin miedo. No se ocultaba. Por el contrario, parecía querer ser encontrado. En algunas escenas del crimen, los cuerpos eran dejados a plena vista, como si desafiara a los investigadores a capturarlo. Al principio, la policía creyó que buscaban a un camionero blanco, basándose en el hecho de que muchos cuerpos fueron encontrados cerca de carreteras. Pero a medida que más víctimas aparecían, esa hipótesis fue descartada. El asesino conocía la región a la perfección. No estaba solo de paso. Él cazaba. En los primeros meses de la investigación, la prensa y los detectives le dieron un nombre al asesino: el estrangulador de prostitutas. Tomó meses para que los medios prestaran atención a los asesinatos. Fue entonces cuando un periodista, Bill Smith, decidió romper esa indiferencia. Publicó un reportaje de portada contundente,
denunciando que aquellas mujeres estaban siendo borradas de la memoria pública, olvidadas tanto en vida como en la muerte. El detalle más perturbador: casi nadie aparecía para identificar los cuerpos. Para Bill, aquello era una injusticia absurda. La indiferencia de la sociedad estaba fortaleciendo al asesino, dándole la libertad de seguir matando sin miedo a ser atrapado. Pero no imaginaba que su artículo llamaría la atención de la peor manera posible. 5 días después de la publicación, Bill recibió un sobre extraño en su escritorio. Cuando lo abrió, sus ojos se congelaron en la primera línea de la nota. Bonita historia sobre Therese. Su corazón se aceleró. Siguió leyendo. Escribe una buena historia sobre Graham y te diré dónde están los otros cuerpos. Para probar que soy real, aquí están las direcciones de la víctima número 17. Dentro del sobre, junto a la carta, había un mapa. Una X marcaba un punto específico de la ciudad. Bill no dudó. Tomó la carta y fue directamente a la policía. Los detectives siguieron las coordenadas sin perder tiempo. En el lugar indicado, encontraron el cadáver de Elise Green. Por primera vez, el asesino había cometido un error. Él quería ser visto, quería atención, y ahora, los investigadores finalmente tenían una pista real. La policía sabía que esa podría ser la brecha necesaria para rastrearlo. Un equipo de forenses digitales fue convocado para rastrear la fuente del mapa. El tiempo era crucial. Solo habían pasado 5 días entre la publicación del artículo y la recepción de la carta. Eso significaba que había un intervalo de accesos restringido al mapa original. Los investigadores pronto descubrieron que el servicio utilizado era de Expedia.com, que en esa época operaba con mapas proporcionados exclusivamente por Microsoft. Ese detalle lo cambió todo. Si lograban acceder a los registros de Microsoft, podrían encontrar al responsable de la descarga del mapa. Pero había un problema. Cuando la policía contactó con la empresa, recibió una respuesta corta y directa: no cooperaremos sin una orden judicial. No había tiempo para negociaciones. Emitieron una intimación oficial exigiendo los registros, y Microsoft se vio obligada a entregar los datos. El análisis reveló algo que los investigadores sospechaban, pero no podían confirmar hasta ese momento. El mapa descargado cubría una zona muy específica de St. Louis. La lista de usuarios que accedieron a esa sección exacta del mapa en los últimos 5 días era corta. Muy corta. En realidad, solo una computadora había descargado ese fragmento exacto del mapa. El rastreo de la dirección IP los llevó a una cuenta de correo electrónico registrada en MSN. ¿El nombre del usuario? Murray Travis. Ahora, la policía no tenía más dudas. Sabían exactamente dónde encontrarlo. El asesino no tenía idea de que estaba a punto de ser descubierto. En la mañana del 7 de junio de 2002, el sargento Tom Sachs, de la policía de St. Louis, se dirigió a la casa de Murray Travis, ubicada en Ferguson. El ambiente era tenso. El equipo sabía que ese podría ser el momento decisivo. Cuando Sachs llamó a la puerta, fue recibido por un Murray irritado, aún somnoliento, junto a su novia. Su primer comentario salió con impaciencia. Son las 7 de la mañana. El sargento mantuvo la calma y, sin titubear, levantó una orden de registro frente a sus ojos. Sí, tienes razón, respondió fríamente. Y aquí está una orden de registro. Murray intentó resistirse, su expresión oscilando entre la confusión y la indignación. ¿Por qué necesitan registrar mi casa? El sargento solo le devolvió una mirada firme y respondió: tú sabes exactamente por qué estamos aquí. Estaban seguros de que habían encontrado al asesino que buscaban, pero lo que el equipo de investigación no esperaba era la pesadilla que estaban a punto de descubrir. A los pocos minutos de iniciar la búsqueda, los agentes encontraron la computadora que habían rastreado, confirmando el acceso al mapa del crimen. A medida que exploraban el lugar, una serie de hallazgos hicieron que el caso se tornara aún más macabro. Pelucas femeninas esparcidas por la habitación, pares de zapatos de tacón alto, algunos visiblemente desgastados, pertenecientes a diferentes mujeres. Joyas de las víctimas, guardadas como trofeos en una caja. Una pistola eléctrica de alta potencia, encerrada en un cajón. Los primeros elementos encontrados ya eran suficientes para perfilar a un depredador meticuloso. Un libro que detallaba métodos de tortura. Pero el descubrimiento más aterrador llegó cuando entraron en su cámara de tortura subterránea. En las paredes del sótano, una colección de cintas VHS estaba meticulosamente organizada. Cada una tenía un título, pero una etiqueta en particular llamó la atención: el día de la boda. La grabación había sido editada varias veces, mezclando escenas de tortura, abuso y terror absoluto. Diferentes víctimas, todas bajo el dominio de Murray.
En la última parte de la cinta, Cassandra Walker aparecía encadenada al pilar de madera en el sótano. Sus manos y piernas estaban atadas. Su voz temblaba mientras suplicaba por su vida. Ella sabía lo que estaba a punto de suceder. Sin dudarlo, Murray tomó un cinturón y la estranguló hasta la muerte. Las grabaciones descubiertas en la casa de Murray Travis fueron tan perturbadoras que dejaron traumas profundos incluso en los propios investigadores. Cada oficial que vio los videos fue obligado a someterse a tratamiento psicológico. El contenido fue descrito como algo más allá de lo perverso, absolutamente monstruoso. Cuando los agentes bajaron al sótano, entraron en un escenario sacado de una pesadilla. Un espacio estrecho, sofocante. El olor a sangre seca impregnado en las paredes. Pero lo que los investigadores encontraron a continuación fue aún peor. Él no solo quería matar, quería evolucionar. Entre los objetos extraños esparcidos por el sótano, el equipo encontró un diagrama meticuloso, dibujado por el propio Travis. Era un proyecto para expandir su cámara de tortura. Planeaba convertir aquel sótano en un cautiverio permanente, con 2 celdas subterráneas donde podría mantener a sus víctimas vivas durante semanas o incluso meses. La novia de Travis afirmó que no sabía nada. Insistió en que nunca había entrado en el sótano. Según su relato, ese espacio era territorio prohibido. Solo Murray tenía acceso. Cerraba la puerta con llave y no permitía que nadie entrara. Murray Travis fue interrogado durante 4 horas antes de ser oficialmente llevado a un interrogatorio formal. Al principio, las acusaciones en su contra eran limitadas. Secuestro, nada más. Fue arrestado formalmente por su implicación en los casos de Betty James y Elise Greenwade. Pero los investigadores sabían que había mucho más. Ya tenían la primera prueba concreta. Las marcas de neumáticos encontradas en el cuerpo de Betty coincidían exactamente con el coche de Murray. Ahora, la prioridad era identificar a las mujeres de las cintas y analizar cada rastro de sangre encontrado en el sótano. Pero había un problema. Murray Travis no cooperaba. Ninguna reacción. Ninguna expresión de culpa. Nada. El hombre sentado frente a los agentes no parecía humano. No mostraba emociones. No intentaba justificarse. No daba la más mínima señal de arrepentimiento. Murray permaneció impasible. Lo único que parecía interesarle era cómo la policía había logrado encontrarlo. Su frialdad era perturbadora, pero su desprecio hacia los agentes era aún peor. «Esto es aburrido», dijo en cierto momento, cruzando los brazos con arrogancia. «Consígame a alguien más inteligente. Quiero un desafío de verdad». Pero entonces, la policía jugó su mejor carta. «Fue tu carta a Bill Smith la que nos llevó hasta ti». El efecto fue inmediato. La postura de Murray cambió. Se puso inquieto. Sus dedos empezaron a golpear repetidamente la mesa. Su cuerpo se balanceaba en la silla, de adelante hacia atrás. Por primera vez, mostraba signos de nerviosismo. Sabía que había cometido un error, pero, aún así, se negó a hablar. Tras su arresto, Murray Travis fue colocado en una celda de máxima seguridad, bajo vigilancia las 24 horas del día. El protocolo era claro. Cualquier preso que pudiera enfrentar la pena de muerte debía ser monitoreado de cerca. Los guardias tenían órdenes de revisarlo cada 15 minutos. Pero en la mañana del 10 de junio de 2002, los guardias de la prisión del condado de St. Louis encontraron a Murray muerto en su celda. De alguna manera, en 2 intervalos de revisión que se pasaron por alto, logró improvisar una horca. El método fue calculado. Rasgó un trozo de la sábana. Pasó la tela a través de la salida de aire encima del inodoro. Creó un lazo lo suficientemente fuerte para soportar su peso. Pero el detalle más perturbador, se ató las manos a la espalda. Eso significaba que, incluso si instintivamente intentaba salvarse, no podría. No había vuelta atrás. En la celda, los guardias encontraron una única carta, dirigida a su madre. El mensaje decía: «Querida mamá, lamento mucho el dolor que te causé a ti y a nuestra familia. Mi muerte parece ser la única salida y una manera rápida de acabar con toda esta exposición mediática. Fuiste la mejor madre que un hombre podría tener, pero llevo mucho tiempo enfermo de la cabeza, desde que tenía unos 14 años. No sé por qué, simplemente estoy enfermo. Nunca me sentí normal ni feliz en ningún momento de mi vida. Esta parece ser la mejor solución para todos, especialmente para mí, porque no quiero pasar el resto de mi vida encerrado, o peor aún, ser ejecutado con una inyección letal. Dile a la abuela Marina, a James y a todos que los amo profundamente, pero te amo a ti más que a todos. Para siempre, tu hijo, Murray Travis». Los investigadores analizaron la carta y se dieron cuenta de algo profundamente inquietante.
No había ni una sola señal de arrepentimiento por los asesinatos. Ninguna mención a las víctimas. Ninguna confesión. Solo un intento de justificar su propia muerte. Pero un detalle específico llamó la atención. Mencionó los 14 años. Fue en ese momento cuando algo cambió. Los detectives creían que un evento significativo lo había transformado en un asesino frío y calculador. Revisaron cada aspecto de la vida de Murray Travis. Entrevistaron a personas que lo conocían. Intentaron encontrar un detonante, una explicación para su sed de sangre. Pero no había nada. Ningún trauma infantil registrado. Ninguna experiencia que justificara su odio y sadismo. Ninguna pista que indicara cuándo o por qué había empezado a matar. Su transformación en asesino seguía siendo un enigma. Cuando murió, la policía ya había vinculado su nombre a al menos 12 víctimas confirmadas. Pero, según las propias palabras de Murray, ese número era al menos 17. Y había más. Investigadores de otros condados sospechaban que podía estar involucrado en otros asesinatos no resueltos, elevando la posible cifra a más de 20 muertes. Pero se llevó todos los secretos a la tumba. La teoría más aceptada es que albergaba un odio profundo hacia las mujeres que vendían sus cuerpos. ¿Pero eso lo explicaba todo? La verdad es que nadie puede afirmarlo con certeza. No hubo confesión. No hubo justicia. No hubo respuestas. El caso de Murray Travis sigue siendo un enigma. Sus motivos nunca fueron completamente comprendidos. Y quizás, nunca lo sean.